Entonces ahí se va a mostrar el simulador. Bien, entonces, en este caso, este es el aspecto como vimos el día de ayer del simulador. Entonces, vamos a desplazar un equipo, en este caso, ya habíamos visto el día de ayer las partes del simulador, ¿no? Cuáles son las ventanas, cuáles son las secciones, cuáles son las memorias y sobre todo cómo desplazar un equipo al área de trabajo. Entonces, vamos a dar clic justamente en este simbolito. Vamos a dar clic en el símbolo de switches. Bien, entonces, de esta manera, vamos a dar clic justamente ahí. Entonces, en la versión 8, cuando tengamos algunas topologías, digámoslo así, se van a dar cuenta que esa versión, pues obviamente falta mucho que componer por parte de Cisco con respecto a ese simulador. Tiene muchos problemas con respecto a la parte de Network. A veces le salen cosas raras, etcétera, etcétera, y es obvio que esa versión no ha madurado, ¿no? Pero vamos a empezar por aquí. Entonces damos clic en el símbolo de switches. Entonces, váyanlo haciendo en su simulador. Me van a entregar, ahorita me van a enviar terminando la clase. Les voy a dar el tiempo pertinente para que me envíen lo que vamos a hacer aquí y obviamente me lo van a enviar a la cuenta de correo del grupo. Les reitero la cuenta de correo del grupo. Entonces sería en este caso cuenta-correo-grupo- vamos a ver, _, 8cm2-2, perdón, 8cm2 2022 _2 @hotmail.com. @hotmail.com. Esta sería la cuenta del grupo. Entonces la copio y se las pego también directamente en la cuenta de WhatsApp. Bien, entonces grupo 8cm2. Listo, ya está. Ahí la tienen en el WhatsApp. Perfecto. Ahora, continuamos. Bien, entonces ahora, en este simulador, por ejemplo, ya tenemos el símbolo de switch directamente aquí en la pantalla. De hecho, si yo doy clic en el símbolo de switches, por ejemplo, los equipos que están disponibles aquí son los básicos, ¿no? Son los básicos. Son equipos, por ejemplo, en este caso, 2960, también en este caso, 3560, también 3650, y también en este caso 2950. Son los equipos básicos, ¿no? Entonces, son equipos de mediana gama a gama baja para empresas, compañías o instituciones de tamaño mediano, tamaño pequeño. Pero yo me atrevería a decir que prácticamente son para empresas de tamaño pequeño. Yo los he visto instalados en empresas como Coca-Cola, pero en pequeñas sucursales distribuidoras, no en la matriz que se encuentra en Tlalnepantla, pero también los he visto instalados en algunas tiendas de conveniencia, también en distribuidores de autos como Nissan, por ejemplo, la Nissan que se encuentra enfrente de las instalaciones de Siemens Zacatenco. Ahí se encuentra un switch modelo 3960 y obviamente estos equipos, reitero, son de mediana gama para abajo. Entonces, de mediana gama me refiero a empresas, compañías o instituciones pequeñas. Bien, entonces ahora, ya teniendo el equipo aquí en el área de trabajo, podemos ver al hacerle un zoom, ya habíamos comentado cómo poderle hacer un zoom al símbolo. Ahí se alcanza a ver mejor. Este es el símbolo de switch. Lo pueden ver en sus pantallas. Es una caja acostada y en la cara superior tenemos dos flechas que apuntan hacia la derecha, dos flechas que apuntan hacia la izquierda y dos flechas que apuntan hacia la derecha. Bien, entonces para ver el aspecto físico del equipo, damos clic sobre el símbolo del equipo y podemos ver la pantalla que les voy a mostrar. Podemos ver el aspecto físico del equipo. Entonces, la parte frontal, es decir, en este caso el front plane, es la parte que vemos, digamos que sí coincide con el equipo realmente. Entonces, ¿cuál es el back plane y cuál es el front plane? Es decir,
En este caso, el panel frontal sería este. Entonces, el siguiente sería el panel frontal. Los marco a continuación. Entonces, panel frontal es la cara que se encuentra en la parte de arriba. Entonces, a la cara frontal le vamos a llamar front plane. Front plane, panel frontal. Y es justamente el que se encuentra en la parte superior, front plane. Entonces, el front plane es lo que vemos justamente aquí, front plane. Y el back plane es lo que se encuentra abajo, la cara de abajo, back plane, y es lo que se encuentra en la parte de abajo. Bien, ahora, esto, por ejemplo, no coincide con un equipo real. ¿A qué me refiero? El front plane para un equipo 2960, ¿dónde vemos el modelo del equipo? Lo podemos ver justamente en la esquina superior derecha del front plane. Ahí podemos ver el modelo del equipo dentro de la familia 2900. Entonces, la familia, en este caso, la familia o plataforma es 2900. Pero el modelo es 2960. Este es el modelo y la familia es 2900. Entonces existe el modelo 2901, 2902, 2903, 2904, así hasta el modelo 2960, 2961, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la familia engloba a varios modelos desde el 2901 hasta el 2999. Es obvio que no todos los modelos están ocupados, pero en este caso, dentro de la familia 2900, vemos este modelo que es el 2960. Familia o plataforma es exactamente lo mismo. Entonces, familia plataforma 2900, modelo 2960. Ahora, a lo que voy es lo siguiente. Esta parte, por ejemplo, cuando veamos el equipo realmente, no coincide. Es decir, si ustedes toman cualquier switch de aquí, de este simulador, a todos les ponen este mismo backplane. Entonces, es obvio que no es cierto. En este caso, el switch 2960, si ustedes lo ven por la parte posterior, o sea, en el backplane, no coincide con este backplane. Sí coincide en que tiene un puerto de consola, lo vamos a marcar en color rosita. Entonces, tiene un puerto de consola, tiene una clavija de alimentación y tiene una tapita donde podemos conectar una fuente de alimentación de corriente directa. En el caso de que la fuente de alimentación, es decir, la fuente que se habilita cuando conectamos la clavija de alimentación, en el caso de que esa fuente, que debe de tener un voltaje de 127 volts de corriente alterna, 60-50 Hz, 50-60 Hz, y en este caso estaríamos hablando de 5 amperes de corriente. Entonces, en este caso, el equipo contiene o necesita 5 amperes de corriente porque dentro del equipo ya tenemos lo que se conoce como inline power. Es decir, inline power es una tecnología que nosotros podemos mencionar para poder alimentar los equipos sin conectarlos a la energía eléctrica. Es decir, la energía eléctrica ya viene dentro de los puertos de cada switch y obviamente da origen a lo que nosotros conocemos como PoE, es decir, Power over Ethernet. Entonces, precisamente por eso este switch necesita 5 amperes de corriente y obviamente nosotros podemos habilitar la energía eléctrica dentro de los puertos de switch y conectar, por ejemplo, teléfonos IPs a cada uno de los puertos sin conectar estos teléfonos a la energía eléctrica, puesto que la energía eléctrica ya va dentro de los puertos de red de este switch. Bien, entonces tendríamos en este caso el backplane en la parte de abajo. En este caso no coincide con un equipo real y normalmente en el simulador ponen este backplane a todos los equipos, cosa que no es cierto. Pero nos puede servir como referencia para poder, en este caso, tener una idea, digamos así, para tener una idea, una referencia para tener una idea del backplane de un equipo. Bien, entonces, frontplane arriba, backplane abajo. Bien.
Listo. ¿Dudas hasta aquí, compañeros? Profe, sí, yo tengo una duda. Adelante. Con respecto a lo del backplane, ¿a qué se refiere con que no siempre lo tiene ahí? O sea, no Ok. está, siempre va a estar en la parte de atrás, Sí, pero a lo mejor puede que esté más a la derecha, más a la izquierda. exacto. Es decir, por ejemplo, aquí vemos el puerto de consola, lo voy a marcar en color amarillito, ¿no? Es este. Vamos a marcarlo en color amarillo. Este es el puerto de consola. Aquí está la clavija de alimentación y aquí está el cabezal o el header para poder conectar una fuente de alimentación, pero de corriente directa. Entonces, en un equipo 2960, la distribución de estos tres elementos no es así. Es decir, a veces, como dices tú, están más hacia la derecha, más hacia la izquierda, o el puerto de consola está al centro entre la clavija y la fuente de poder, etcétera. Vamos a jalar otro switch. Miren, aquí vamos a regresar al área de trabajo, ¿no? Regresamos al área de trabajo. Voy a hacer un poquito hacia la izquierda este equipo, este simbolito. Y sin querer queriendo, cuando yo di clic, sin querer queriendo, lo que hice fue utilizar este modelo, ¿no? Lo estoy marcando en color amarillo. Lo voy a marcar en color rojito, ¿no? Este modelo es el que de manera, digamos, por default, siempre que yo doy clic en este simbolito, si yo no elijo el switch que voy a utilizar o el modelo, por el simple hecho de dar clic ahí y arrastrar el dispositivo, por default siempre me va a arrastrar o me va a permitir colocar un switch 2960. Pero ahora vamos a jalar miren, un 2950. Entonces vamos a ese simbolito, damos clic en el simbolito, listo, lo arrastramos al área de trabajo, damos clic en el símbolo del equipo y vean el backplane de este equipo, se los voy a mostrar a continuación. Y si lo tienen en sus simuladores, observen el backplane, ¿no? Miren, aquí está la ventanita que me despliega. Vean el backplane, observenlo bien. Este es el de un 2950, pero ahora vean el backplane de un 2960. Vean que no cambia nada. Entonces, si lo alcanzan a ver, vamos a repetirlo. Entonces, vamos a verlo. Ese es el de un 2960. Ahora les muestro el de un 2950. Vean que es idéntico, ¿no? Para el simulador. Ahí está bien. 2950. Otra vez. Vamos al 2960. Ahí está. Y ahora vean el 2950. Listo. ¿Están de acuerdo que son igualitos las dos figuras del backplane de un 2960 y de un 2950? ¿Están de acuerdo? Sí. Perfecto. Pero ya cuando los ven realmente el equipo, no coinciden estas figuras. Es decir, sí coincide el front plane, pero no coincide el backplane. Entonces, dependiendo del modelo, el backplane en algunos switches cambia. Pero para el simulador, esto no es relevante. Es decir, a todos los equipos de todos los modelos les pone el mismo backplane. Les pone la misma distribución del puerto de consola, la clavija de alimentación y el conector. Listo, bien, ahora sí. Continuamos. Entonces, en ambos equipos coincide el backplane, pero en el simulador. Ya en la vida real, el backplane, o sea, la cara posterior, la cara trasera, la cara de atrás de este Switch 2950 no es así. La distribución es completamente distinta. Entonces, inclusive el puerto de consola no está ahí donde lo ven ubicado en esta imagen. Se encuentra justo a la derecha. Entonces, pero para el simulador, reitero, no es relevante. Entonces, el backplane, cuando ya estemos en equipos más avanzados, no los vamos a ver a través de Packet Tracer, lo vamos a ver a través de otro simulador y van a ver que ahí el backplane sí es el backplane correcto. Y obviamente aquí, en este caso, el backplane lo ponen de forma genérica. Para mi gusto, digámoslo así, sí es absolutamente necesario que se conozca cómo está distribuido tanto el panel frontal como el panel posterior
para ver realmente cómo está el equipo. En algunos modelos, por ejemplo, antiguos, por ejemplo, del modelo 1900, inclusive el backplane no viene al frente, no viene atrás, viene al frente. Entonces, normalmente esos equipos del modelo, de los modelos 1900, la serie 800, la serie 3500, 2500, 1700, 8500, 12600, etcétera. Todos esos modelos obviamente tienen diferentes distribuciones y muchas de las veces las simulaciones no coinciden con el panel frontal y el panel posterior, ¿no? Entonces, a eso me refiero, que no es la misma distribución que tiene un equipo 2950 que un 2960 justo en el backplane. Son completamente distintos, pero vamos a tomarlo como válido, ¿no? Lo que queremos aquí es saber que tiene un puerto de consola, una clavija de alimentación y un receptáculo, un cabezal o un header que nos sirve para poder conectar una fuente de alimentación de corriente directa si es que la fuente de alimentación de corriente alterna falla, y sobre todo en este caso, si nosotros queremos tener un comportamiento más estable del equipo, podemos conectar una fuente de corriente directa de más o menos 12 volts con 7.5 amperes y en este caso un fan-out de 15 para una fuente de corriente directa. Entonces, esas fuentes de corriente directas no vienen con el equipo, las tenemos que comprar aparte, ya sea con el vendor, otra vez en este caso, alguna fuente de corriente que se pueda equiparar en cuanto a los parámetros de voltaje, corriente, impedancia característica, así como fan-out, en alguna tienda en República del Salvador o en alguna otra distribuidora como PCL, o conseguirla en Amazon o en eBay, o Mercado Libre, o en alguna tienda especializada de fuentes. Tal, ¿vale? A eso me refiero. ¿Sí quedó la pregunta? Bien, perfecto. Entonces, ahora, continuamos. Vamos a ver, en este caso, por ejemplo, el equipo 2960 que ven en sus pantallas. Bien, entonces, este equipo, si ustedes lo observan, en la parte de la izquierda, van a poder observar aquí, justo a la izquierda, estos LEDs, que son los LEDs indicadores del estatus del equipo. Hasta la parte inferior, van a poder, inferior derecha, van a poder ver un botoncito, y este botoncito lo voy a marcar en color rojo. Este es el botón de modo. Lo van a encontrar como mode. Entonces es el botón de modo o mode. Este botón aquí, pues no se alcanza a apreciar. Entonces, eso lo vamos a tener que ver en el laboratorio. Entonces, el botón de mode. Bien. Entonces, y los LEDs que se encuentran ahí, los LEDs de status, tampoco no se encienden ni se apagan aquí en el simulador. Entonces, pero por lo menos indica que en la parte izquierda del front plane podemos ver estos LEDs, y obviamente estos LEDs al momento de verlos en el equipo es donde vamos a ver para qué sirven, qué nos indican, y sobre todo el procedimiento del uso del botón de modo o mode. Bien, ahora, también en la cara frontal vamos a poder apreciar estos 24 puertos. Son 24 puertos Fast Ethernet. Entonces, están rotulados en este caso de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Por lo tanto, el primer puerto sería, en este caso, sería el siguiente. Entonces, este sería el primer puerto. Puerto número 1. Puerto número 1. Entonces, ese puerto sería el puerto número 1. Bien. Y el último sería el puerto número 24. Entonces, este sería el puerto número 24. ¿Sale, vale? Entonces, puerto número 24, en este caso, están distribuidos en dos grupos, y cada grupo de puertos, en este caso son 12 puertos. Entonces, englobamos el puerto 1, 2, 3, 4, etcétera. Van a ver ustedes también unas etiquetas en la parte superior, ¿no? Van a ver estas etiquetas, y estas etiquetas que se marcan aquí son las que nos indican los LEDs que controlan cada uno de los puertos, ¿no? Son unas etiquetas de color amarillo. Las alcanzan a ver justamente en la parte superior. Entonces, ahí nos indican el número de puerto,
Y también en este caso, si están encendidos o no encendidos los LEDs indicadores. Observen justamente aquí, a ver si se ve, aquí vamos a poder apreciar unos triangulitos de color blanco, justamente aquí. Unos triangulitos de color blanco, y esos son los indicadores de encendido. Si el LED del puerto está encendido, es porque tiene conectividad física. Si está parpadeando en color rojo, entonces significa que su estatus, esos estatus los vieron el semestre pasado en la materia de redes básicas. El estatus de los LEDs de un switch, por ejemplo, en rojo, estarían en lo que se conoce como blocking. Bien. Lo voy a poner un poquito más pequeño para que alcance aquí en la diapositiva, digo aquí en la imagen. Bien, entonces cuando están en rojo, están en blocking. Cuando están en amarillo, encendidos en amarillo, entonces el estatus del puerto de switch está en listening. Cuando están en naranja, están en learning. Y cuando están en verde, entonces están en forwarding. Blocking, listening, learning, forwarding. Y ese es el estatus de todos los equipos administrables. De entrada, estos modos no se alcanzan a ver si el switch no está configurado. Por lo tanto, cuando están en blocking, es un modo de seguridad para evitar que un sobrevoltaje ingrese a un equipo mientras el equipo está siendo configurado o el equipo realmente no está transmitiendo información, y por lo tanto se ponen en blocking como modo de seguridad. Y el puerto no se ve afectado físicamente, que se vaya a quemar. Cuando están en amarillo, están en listening, es decir, está escuchando el medio. Y si está escuchando el medio, en este caso, cable de cobre, cable de par trenzado, apantallado, no apantallado, fibra óptica monomodo, fibra óptica multimodo, por ejemplo. Estos puertos son puertos RJ45, son jacks RJ45, y obviamente yo no voy a poder conectar una fibra óptica aquí, pero si yo tuviera puertos de fibra óptica, entonces el medio sería fibra óptica. Y cuando estamos en estado de learning, entonces, perdón, listening, entonces los puertos están escuchando el medio, no importa el medio que sea, alambrado o no alambrado, guiado o no guiado, está escuchando el medio y está verificando si hay portadora. Bien, ya todos conocen a estas alturas lo que es una portadora, lo que es modulación y cuál es la propiedad de la transformada de Fourier, que explica lo que nosotros conocemos como modular. ¿Sale, vale? Ahora, cuando estamos en naranja, cuando el LED de estatus de un puerto está en naranja, está en learning, es decir, está aprendiendo las direcciones físicas a través del protocolo ARP que su compañero Eduardo Hernández Ortiz nos va a explicar. Entonces, en este momento, cuando están en el estado naranja, están escuchando y están aprendiendo, en este caso, las direcciones físicas de los dispositivos que están conectados en los demás puertos, y el protocolo ARP direcciones MAC, y se genera la tabla de caché ARP, mejor conocida como tabla MAC o tabla CAM. Entonces, pasa al estado verde, y cuando está en verde ya puede transmitir su información. Inclusive, en algunos equipos, al estar en el estatus verde, entonces el LED empieza a parpadear, ¿no? Empieza a parpadear. Bien. ¿Dudas hasta aquí, compañeros? Profesor, disculpe, ¿los LEDs se mantienen prendidos o están intermitentes o algo similar? Exacto, buena pregunta. Bien, cuando no están conectados, no está conectado ningún equipo al puerto, entonces están apagados los LEDs. Cuando ustedes conectan un equipo, por ejemplo, una computadora, a uno de los puertos, entonces va tomando cada estos estatus, es decir, pasa del rojo al amarillo, del amarillo al naranja y del naranja al verde. Y en cada uno de los casos está parpadeando, como bien mencionas, está parpadeando, está flasheando, ¿no?
y en ninguno de los casos se mantiene en estado sólido, o sea, nunca se mantiene encendido sin parpadear, siempre están parpadeando. Ya sé que están en amarillo, están en listening y están parpadeando. Cuando están en naranja, están en learning y están parpadeando. Y cuando están en verde, están en forward y están parpadeando, pero nunca permanecen estáticos, siempre están parpadeando. Y eso es buena señal, porque eso indica que el puerto está bien, que no está quemado, y aparte está haciendo sus funciones, pero siempre los van a encontrar parpadeando, siempre. Los van a ver en el laboratorio, ¿no? Entonces siempre están parpadeando. Lamentablemente aquí en el simulador, pues aquí no vemos si parpadea o no parpadea, ¿no? Pero vamos a ver en otros simuladores que sí lo podemos visualizar, ¿no? ¿Sale, vale? Entonces, ¿sí quedó la pregunta? Sí, profesor, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces, ahora. Listo. Entonces, en la parte superior izquierda de la ventana, de esta ventana en particular, vamos a poder observar las siguientes ventanitas. Bien, entonces, en estas carpetitas, perdón, vamos a observar la carpeta Physical, que es la en la que nos encontramos. La carpeta Physical nos muestra esencialmente lo que es, en este caso, el aspecto físico del equipo. Y a esto le conocemos como stencil. Stencil, así lo van a encontrar. Un stencil es una figura, es una imagen del equipo. Y si nosotros no tenemos el equipo, por ejemplo, en el simulador, supongamos que yo quisiera un equipo modelo, ¿qué les gusta? Un modelo 7500, de la familia 7500, por ejemplo, 7530. Entonces, si yo no tengo el equipo y tampoco tengo la familia, entonces, dependiendo del fabricante, Cisco, Juniper, Huawei, etcétera, descargo los stencils de su página, los instalo en el simulador y ya puedo disfrutar del equipo en el simulador y obviamente ver su forma, ver su aspecto físico y sobre todo en este caso hay otros simuladores, por ejemplo, en el caso de el simulador Pinet. En el caso del Pinet podemos descargar VMware para poder eh, virtualizar un equipo y si yo no conozco el equipo físicamente, algunos han visitado algunas páginas como por ejemplo Nissan de México o Volkswagen de México o General Motors de México, etcétera. Entonces, cuando ustedes quieren ver el aspecto de un auto, las mismas páginas les permiten rotar el auto, girarlo, entrar a ver las vestiduras, el color de las vestiduras aproximado, ¿no? Y obviamente pueden ver diferentes ángulos del auto y es más fácil conocerlo o tener una idea más aproximada de la forma, del color, del estilo del auto. Lo mismo pasa aquí. Entonces el Pinet es un simulador con el que podemos hardware, que es un emulador, más bien es sí es un emulador para virtualizar, pero en el caso de VMware tenemos dos desventajas. Primero, en el caso de VMware, para poderlo utilizar, entonces primero necesitamos tener, por ejemplo, por lo menos 16 gigabytes de memoria RAM, por lo menos. ¿Sale? Entonces, y segundo, su microprocesador dentro de la electrónica del simulador opere lo que se conozca como hypervisor. Entonces, si nosotros no tenemos un microprocesador que ejecute hypervisor, es una característica electrónica del propio microprocesador de nuestra computadora, entonces nunca vamos a poder sacar provecho de VMware al momento de poder emular o virtualizar un equipo. No tengo un equipo y yo lo quiero instalar en mi simulador, entonces descargo los stencils vamos a esperar, está un poco inestable la conexión. Ahora sí. Bueno, vamos a ver si se escucha bien o si podemos continuar. Bien, entonces me marcaba inestable la conexión. Bien, ahora, si yo no tengo un equipo y yo lo quisiera conocer y operarlo, configurarlo, descargo los stencils, los instalo dentro del emulador y de esa manera puedo ya virtualizar el equipo, poderlo operar, poderlo emular, perdón, y poderlo configurar. Entonces, ahora,
este caso, estamos viendo la carpeta physical del simulador, pero también podemos ver en la esquina superior izquierda, podemos ver la carpeta config. Esta carpeta config nos permite hacer una configuración básica, muy básica, del equipo, como por ejemplo su nombre, algunos passwords, etcétera. Pero son cosas muy escuetas, muy someras. Y para poder configurarlo de forma adecuada, tenemos que entrar directamente a la interfaz de línea de comandos, la CLI, la CLI, ¿no? La Command Line Interface. Y al final viene una cuarta carpeta que se llama atributos, attributes. Entonces, cada una de estas carpetas tiene una funcionalidad en específico. Y cuando yo estoy en una carpeta, entonces en la parte central de la pantalla, voy a poder ver en qué carpeta me encuentro. Miren, ahorita yo me encuentro en la carpeta Physical. Y aquí me dice Physical Device View, indicativo de que en la carpeta Physical estoy viendo el aspecto físico del backplane y del frontplane de un equipo. En este caso, un Switch 2960. En la parte superior de la pantalla vamos a poder ver 3 botoncitos y uno es para darle un zoom positivo, es decir, aumentar el tamaño, un zoom negativo para disminuir el tamaño o simple y sencillamente restablecer el equipo a su tamaño original. Y cuando yo voy seleccionando un modelo o alguna característica dentro del simulador, en esta ventanita de la parte inferior me da una pista o una descripción de lo que una interfaz o de algún equipo y un modelo en particular despliega o realiza o cuáles son las características de ese módulo, tarjeta o interfaz que yo voy seleccionando. Bien, ahora vamos a dar clic justamente aquí, por ejemplo, en la carpeta CLI, que es la tercera. Vamos a dar clic justamente en ella para ingresar a la línea de comandos CLI. Damos clic justamente ahí y nos aparece en este caso la interfaz de línea de comandos de este switch modelo 2960. Bien, sería esa la imagen. Bien, ahora, obviamente en este caso toda la parte del copyright que aparece la vamos a ir explicando poco a poco. Los que tengan el simulador ya instalado y que les aparezca esto, ¿vale? ¿Vale? Todo esto es el copyright del sistema operativo. Y cuando yo instalo el copyright del sistema operativo, más bien cuando yo aprecio el copyright del sistema operativo, me aparece todo esto que ustedes están viendo en su pantalla, lo voy a desplazar a la parte inferior y al final el sistema operativo me brinda este mensajito que dice press return to get start, es decir, tengo que oprimir enter para poder ingresar al sistema operativo. Y en este caso estamos viendo el indicador de comandos del modo no privilegiado. Entonces voy a restablecer la resolución de la pantalla. Ahí lo están viendo en sus pantallas. Entonces, cuando yo tengo este indicador de comandos, entonces estamos viendo el indicador de comandos del modo no privilegiado. Vemos por default el nombre switch, el símbolo de mayor que, y este es el indicador de comandos del modo no privilegiado. No privilegiado. ¿Para qué me sirve este modo? También lo van a encontrar como modo de usuario. Modo de usuario. Modo de usuario. O también lo van a encontrar como modo de ejecución de usuario. Modo exec de usuario. Modo de exec de modo. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, modo de usuario, modo no privilegiado, o modo exec de usuario. ¿Sale? Bien. ¿Dudas hasta aquí, compañeros? No, profe. Perfecto. Bien. Entonces, ahora, regresamos a la pantalla de la línea de comandos. Bien. Ahora, para ingresar al modo privilegiado, así como en el caso de Linux, en el caso del modo de superusuario, por ejemplo, introducimos el comando enable y ahora el indicador de comandos es la palabra switch y el símbolo de gato, hashtag o numeral, como ustedes lo conozcan. Entonces, el indicador de comandos, en este caso, cuando nos
muestra este indicador de comandos switch gatito, símbolo de numeral o hashtag, como usted lo conozca. Entonces, este es el indicador de comandos del modo privilegiado. Privilegiado. También lo van a encontrar como modo de ejecución o modo exec privilegiado. Privilegiado. Bien. Modo exec privilegiado. Entonces, el modo no privilegiado me permite visualizar el estado del equipo, pero no configurarlo. Y el modo privilegiado me permite visualizar el estado del equipo, tal cual como si estuviéramos en el modo no privilegiado, pero aparte me permite configurarlo y pasar a otros modos o submodos de configuración. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, el modo no privilegiado me permite visualizar el estado del equipo, pero no configurarlo. Y el modo privilegiado me permite visualizar el estado del equipo, así como en el modo no privilegiado, pero aparte me permite configurarlo y pasar a otros modos o submodos de configuración. Bien, ahora, si yo quisiera regresar al modo no privilegiado, introduzco el comando disable. Y de esa manera puedo regresar al modo no privilegiado. Les comparto la imagen. Bien, entonces introduzco el comando disable y regreso al modo no privilegiado. Introduzco el comando enable y regreso al modo privilegiado. Pero si yo introduzco el comando exit y oprimo enter, vean lo que me aparece. Me aparece la misma leyenda que fue la que me apareció al momento de iniciar el equipo, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues lo que dice el mensaje, oprimir enter. Y de esa manera regreso al modo no privilegiado. Pero observen bien, el comando enable me permite ingresar al modo privilegiado, el comando disable me permite ingresar al no privilegiado directamente. Entonces, pasamos al modo privilegiado y el comando exit me permite pasar al modo no privilegiado, pero no directamente. Si yo oprimo enter, vean qué es lo que pasa, no me manda directamente al modo no privilegiado, sino que me brinda este mensaje y me dice, ¿sabes qué? Presiona enter para iniciar y listo. Tengo que hacer eso a diferencia del comando disable que me manda directamente al modo no privilegiado partiendo del modo privilegiado. ¿Están de acuerdo? ¿Dudas, compañeros? No, profesor. Perfecto, listo. Sí, ya, yo, profe, esto Adelante. obviamente en una situación real, donde se configura, hay una página especial que te permite entrar a la interfaz del switch. Bien, ahora, hay varias formas de cómo ingresar al switch. Por ejemplo, regresamos a la línea, perdón, al, ¿cómo se llama? A la carpeta Physical, ¿no? Ahí está, la alcanzan a ver en sus pantallas. Bien, entonces, tenemos varias formas de cómo hacerlo. Por ejemplo, generalmente lo podemos hacer de dos formas, ¿no? Lo vamos a llamar en banda, así se le conoce. Vamos a mencionar que se puede generalmente ingresar al equipo. Voy a hacer un poquito más grande la letra para que se alcance a ver bien. Entonces, vamos a poder ingresar al equipo en lo que se conoce en banda. En banda. Y también fuera de banda. Fuera de banda. ¿Le vale? Bien, entonces, si yo voy a ingresar en banda al equipo, lo puedo hacer a través de los protocolos Telnet, por ejemplo, SSH, por ejemplo, también NTP, también, por ejemplo, SNMP, entre otros más. Es decir, puedo utilizar la red para poder ingresar al equipo en banda utilizando protocolos como Telnet, SSH, HTTP, SNMP, SMTP, entre otros más. Pero si lo hago fuera de banda, lo tengo que hacer a través del puerto de consola. Puerto de consola, es decir, que si yo voy a ingresar fuera de banda al equipo, voy a tener que comprar un cable de consola o tener listo un cable de consola, ¿sale, vale? Tener listo un cable de consola y para ingresar fuera de banda
a el switch, obviamente tengo que conectar mi cable de consola directamente en el puerto de consola. Pero ¿cuál es la desventaja? Que el equipo, en este caso el switch, tiene que estar en el mismo sitio que mi terminal de configuración, es decir, mi computadora, ya sea de escritorio o ya sea una laptop o una computadora portátil, el switch tiene que estar en el mismo sitio donde se encuentra la terminal de configuración. Entonces, a eso se le conoce en este caso configurar el equipo fuera de banda o en este caso en forma local o en sitio, en situm. Entonces, me conecto de mi computadora al puerto de consola a través de un emulador de terminal, como por ejemplo Hyperterminal, también TeraTerm, PuTTY, Procom, Minicom, Secure CRT, etcétera. Son diferentes emuladores de terminal que vamos a utilizar, el que más les agrade a ustedes utilizar. Todos son gratuitos o algunos son gratuitos, ¿no? Los voy a subir a la cuenta de Dropbox de su grupo, entonces lo voy a apuntar aquí en mi libreta, subir los emuladores de terminal. Subir emuladores de terminal a la cuenta de Dropbox, a Dropbox. Bien, entonces, ustedes pueden utilizar un cable de consola, un emulador de terminal, y para poder ingresar al emulador de terminal, ustedes tienen que configurar las siguientes características. Tienen que utilizar, en este caso, 9600 bauds de transferencia. Entonces, tienen que utilizar 8 bits de transmisión, 8 bits de transmisión, es decir, vamos a enviar 9600 bauds de transferencia, 8 bits de ráfagas, es decir, vamos a enviar 9600 bauds en grupos de 8 bits. Después vamos a utilizar paridad, ya sea paridad par o paridad impar. ¿Para qué la paridad? Para que en el caso de que exista un error en la transmisión a cualquier dato del puerto de consola, de su switch o de su router o de su DSLAM o cualquier equipo, si ustedes están transmitiendo información de texto para configurar un equipo, entonces necesitamos tener paridad para que en el caso de que haya algún error en la transferencia de algún carácter, entonces la paridad nos indica si existe algún error en la transferencia de la información, cosa que es muy raro. Como el cable de consola es un cable muy cortito, entonces aproximadamente de 1 metro, 90 centímetros, tal vez 1,5 metros, tal vez 2. Yo he visto cables de consola de hasta 3.5 metros, entonces si en esa distancia hay un error, entonces la paridad nos indica cómo poder detectar un error al momento de configurar un equipo. Siguiente punto. También vamos a utilizar paridad con un bit de parada. Un bit de parada. Es decir, que este bit nos va a indicar si existe un acarreo o no existe un acarreo. Si hay algún acarreo, significa que la paridad está habilitada, y un error, eso significa que la comparación de 8 bits en otros 8 bits con otros 8 bits, si hay un acarreo, significa que hubo un error. Entonces, por eso vamos a utilizar un bit de parada. Y un control de flujo lo vamos a dejar que el hardware decida qué tipo de control de flujo necesita. Necesita un control de flujo X-on, X-off, o que ellos decidan a través de un control de flujo entre los dos dispositivos que la velocidad de transferencia va a ser adecuada, y obviamente en este caso ellos van a decidir dicha velocidad, la van a gestionar, y después de que yo configure estos 5 parámetros, habilito el emulador de terminal, puedo ingresar al equipo en formato fuera de banda, es decir, puedo utilizar la conexión fuera de banda del equipo y de esta manera poder ingresarlo de forma local, o sea, ingresar en banda a través de los protocolos que les había mencionado, en este caso utilizando la propia red, y poder ingresar a través de protocolos como por ejemplo SNMP o HTTP o también Telnet, por ejemplo, Telnet o SSH o por ejemplo también SDH, etcétera. O sea, son varios protocolos. O también conectarme fuera de banda, entonces poderme conectar a través del puerto de consola
utilizando un emulador de terminal, como por ejemplo Hyperterminal, Hyperterminal, con los parámetros que les di, Hyperterminal, Procom, Minicom, Teraterm, Secure CRT, etcétera. Los emuladores de terminal ya depende de quién lo utilice y cuál es el que le agrade. Yo normalmente utilizo Hyperterminal, Procom, Minicom para el caso de Linux, y también utilizo Secure CRT, y también utilizo normalmente PuTTY, ¿no? También PuTTY es otra opción que podemos utilizar para conectarnos fuera de banda al puerto de consola. Ahora bien, ¿qué ventajas tiene hacerlo fuera de banda? Pues bueno, es más veloz, es más preciso, pero ¿cuál es la dificultad? Reitero, tienen que estar donde está el equipo. Si el equipo se encuentra en un site de comunicaciones, tienen que ingresar al site de comunicaciones, conectarse a través de un puerto de consola, de su computadora con un cable de consola, directamente al puerto de consola del equipo, configurarlo. Y fuera de banda, tiene las ventajas de que el equipo puede estar en España, en Brasil, en Corea, qué sé yo, y desde su hotel, desde su casa, desde su oficina, poderlo configurar. Pero ¿cuál es la desventaja? Que si en el caso algunos comandos están disponibles en banda, no todos están disponibles en banda a comparación de fuera de banda. También la configuración es más lenta porque el equipo puede estar en otra parte del mundo y la comunicación depende mucho de la red y del ancho de banda, aun cuando estemos transmitiendo texto, es decir, cadenas de caracteres. Entonces, ya dependerá en este caso si yo me comunico en banda o fuera de banda, en forma local o en forma remota. En banda, en forma remota y local, fuera de banda. ¿Sale, vale? Esa es la respuesta. ¿Sí quedó la pregunta? ¿Más preguntas? Sí, ¿Más profe, preguntas? sí, profe, muy clara. Gracias. Perfecto. Ahora, de hecho, ustedes lo van a hacer. O sea, ustedes lo van a hacer en banda y fuera de banda, cuando estemos viendo SNMP, TLNet, SSH, ¿no? Bien, entonces, ahora, regresamos a la línea de comandos. Bien, regresamos a la línea de comandos. Bien, en la línea de comandos, nuevamente, vamos a ver en este caso toda esta información, ¿no? Entonces, ya estamos en el modo privilegiado. Switch gato, o hashtag o numeral, como ustedes lo conozcan, ¿no? Switch gatito. Bien, si yo quiero ver todos los comandos que en este modo me permiten utilizar, introduzco lo que se llama ayuda de contexto. Así lo van a encontrar en los libros, ¿no? En todos los libros referentes a Cisco o de McGraw-Hill o de Pearson, etcétera, etcétera, lo van a encontrar como ayuda de contexto. Así se le conoce. Y el carácter que vamos a utilizar como ayuda de contexto es el signo de interrogación. En pocas palabras, esto es equivalente al comando help, ¿no? Que utilizamos en el símbolo del sistema. Entonces utilizamos el comando help, por ejemplo, vamos a ponerlo abajito. Comando help es el equivalente en el caso del símbolo del sistema. Entonces, si lo hacemos, podemos ver todos los comandos que en este modo se permiten utilizar. Si yo, en este caso, no utilizo o no introduzco ningún carácter en el switch, entonces el switch solito se pasa al modo no privilegiado. Y eso se le llama tiempo de sesión. Entonces eso es por protección del equipo. Después vamos a ver por qué. Entonces, solito se pasa a este modo. Yo no escribí ni introduje ningún carácter durante 5 minutos. Entonces solito el equipo se pasa a este modo y tengo que volver a oprimir Enter, ¿no? Bien, introduzco el comando Enable. Ahora introduzco la ayuda de contexto. Voy a ampliar la resolución de mi pantalla. Ahí lo alcanzan a ver también. Y vean, son todos los comandos que aparecen o que se permiten utilizar en este modo. Por ejemplo, está el comando clear, está el comando clock, configure, connect, copy, debug, delete, clear, disable, disconnect, enable, erase, exit, logout, more, no, ping, reload, etc. Entonces, en la columna de la izquierda van a ustedes alcanzar a apreciar la descripción de la sintaxis del comando, aquí a la izquierda, en esta columna. Y a la derecha van a alcanzar a apreciar una explicación escueta, somera, de lo que el comando ejecuta. Por ejemplo, el comando clear, si ustedes lo observan, en este caso, el comando clear,
nos indica que deshabilita, más bien reinicia todas las funciones, ¿no? El comando clock establece o administra el reloj del sistema. El comando configure nos habilita el modo de configuración que queremos, ¿no? Entonces, todos estos comandos, obviamente en la columna de la izquierda nos mencionan la sintaxis del comando y a la derecha una explicación escueta de lo que el comando ejecuta. Como estamos en el modo privilegiado, vean que al final aparece la palabra more entre dos símbolos de guión alto o guión medio a la izquierda y dos símbolos de guión alto o guión medio a la derecha. Dos signos de guión alto a la izquierda, dos signos de guión alto a la derecha. Y entre ellos está la palabra more, lo que significa que hay más datos abajo, hay otras pantallas más abajo con más comandos. El último comando que aquí se nos muestra es el comando show, y este comando es un comando que ejecuta en este caso la información del sistema. Entonces, voy a oprimir la tecla Enter para desplazarme línea por línea. Entonces, después del comando show, sigue el comando SSH, después telnet, terminal, traceroute, on the view, write. Esos son todos los comandos y de modo privilegiado. Si yo introduzco nuevamente el comando signo de interrogación, vean que me vuelve a aparecer la lista de comandos que en este modo se permite. Pero si yo no quiero ir de comando en comando oprimiendo la tecla Enter, oprimo la tecla barra espaciadora y me despliega todos los comandos restantes, pero no uno por uno, sino en bloque, ¿no? Todo el bloque de comandos que resta. ¿Sale, vale? Si yo me salgo de este modo, introduzco el comando disable, por ejemplo, entonces introduzco el signo de interrogación, pero ahora en este modo, vean que hay menos comandos que en el modo anterior. Aquí solamente encontramos el comando connect, el comando disable, disconnect, enable, exit, logout, ping, resume, show, SSH, telnet, terminal y traceroute. Son los únicos comandos que hay en este modo. Pero si ustedes observan, en este modo, uno de esos comandos es el comando enable. Entonces, a la derecha, si ustedes observan, dice turn on privilege commands. Es decir, este comando lo que nos permite es habilitar los comandos del modo privilegiado. Eso significa escuetamente que si yo introduzco el comando privilegiado y ya tengo habilitados, en este caso, ya se habilitan todos los comandos del modo privilegiado. En pocas palabras, ya pude acceder al modo privilegiado con el comando enable. ¿Sale, vale? ¿Dudas, compañeros? No, profe. Perfecto. Listo, continuamos. Ahora, entonces, hay más comandos en el modo privilegiado que en el modo no privilegiado, y eso es obvio. ¿Por qué? Porque, como habíamos comentado, en el modo no privilegiado solamente se me permite visualizar el estado del equipo, pero no configurarlo. Y en el modo privilegiado se me permite visualizar el estado del equipo como en el modo no privilegiado, pero aparte se me permite configurarlo y pasar a otros modos o submodos de configuración, como por ejemplo el modo de interfaz, el modo de configuración global, el modo de VLAN, el modo de DHCP, el modo de subinterfaz, el modo de enrutamiento inter-VLAN, el modo de enrutamiento. En este caso, vamos a ver solamente 33 de los 130 modos. Entonces, solamente vamos a ver 33. Dependerá de lo que podamos llevar a cabo. Entonces, vamos a ver 33 modos de todos los que existen. Entonces, vamos a ir poco a poco. El primer modo, ya lo vimos, el modo no privilegiado. El segundo modo es el modo privilegiado. ¿Se le vale? Entonces, ahora, siguiente punto. Observen que estoy en el modo, voy a aumentar el tamaño de la resolución de mi pantalla. Ahí lo alcanzan a ver mejor. ¿Se le vale? Bien, ahora bien. Estoy en el modo privilegiado. ¿Cómo lo reconozco? El nombre del equipo y el símbolo de numeral o gato. Bien, estoy en el modo privilegiado. Ya estando en el modo privilegiado, introduzco el comando de ayuda de contexto y me aparecen todos los comandos que en este modo se permiten. Cambio la resolución de la pantalla para que ustedes vean todos sus comandos.
Aquí están todos los comandos. Ahora, vean que aparecen 5 comandos que empiezan con la letra C. El comando clear, el comando clock, configure, connect, copy. Son los 5 comandos que empiezan con la letra C. Pero si yo no sé cuántos comandos o cuáles son los comandos y cuántos hay en este modo que empiezan con la letra C, bueno, pues entonces introduzco la letra C y el signo de interrogación. Y aquí, en este caso, me muestra los comandos que empiezan con la letra C, que son exactamente los mismos que les mencioné con anticipación. Clear, clock, configure, connect, copy. Revisamos. Clear, clock, configure, connect, copy. Entonces, son estos 5 comandos que empiezan con la letra C. Entonces, veamos en este caso que también el comando write, por ejemplo, es un comando que empieza con la letra W y es el único que empieza con la letra W. Por lo tanto, si yo introduzco la letra W y un signo de interrogación, me arrojará solamente el o los comandos que empiezan con la letra W. En este caso, el único es el comando write, ¿sale? Este comando, si ustedes lo observan, dice write running configuration to memory, network or terminal. Es decir, este comando es un comando viejito que se utiliza todavía por compatibilidad y este comando lo que nos permite establecer es almacenar el contenido de la memoria RAM en la memoria NVRAM. Entonces, en esta forma, nosotros vamos a ir viendo estos comandos para que ustedes los vayan analizando, los vayan apuntando, haciendo su lista de comandos en su libreta y después al final, esto lo voy a hacer al final del semestre, les voy a enviar una lista completita de comandos y una aplicación que se llama Webopedia. Así se le conocen, ¿no? No tiene ninguna excepción, en este caso una Webopedia, así se le conoce. Entonces, una Webopedia es una aplicación que se conecta directamente a Internet y de esa manera ustedes van a poder ver los comandos, su sintaxis, el modo en el que se generan o se pueden ingresar, pero desde un punto de vista de Internet, ¿no? O sea, es una enciclopedia, por eso se llama Webopedia, es una enciclopedia que está en Internet a través de vínculos web, es decir, a través del servicio www, y por eso se le llama Webopedia. Y en la Webopedia vienen todos los comandos, más otros muchos más, prácticamente, y ahí pueden consultar la sintaxis, la gramática, el modo de configuración donde se tiene que introducir el comando, y también la tarea o las actividades que el comando desempeña. ¿Sale, vale? Entonces, regresamos a la línea de comandos. Bien, ahora. Bien, entonces, uno de los comandos que están incluidos en el modo privilegiado es el comando show. Entonces, este comando, si lo apuntan ahí en sus libretas, por favor, este comando solamente se ingresa en el modo privilegiado, es decir, en este modo en el que nos encontramos. Y algunas veces en el modo no privilegiado. Entonces, reitero, este comando se ingresa siempre en el modo privilegiado y algunas veces en el modo no privilegiado, pero no lo van a poder meter, no lo van a poder ingresar en ningún otro más que el modo privilegiado y algunas veces en el no privilegiado. Bien, este comando tiene varios subcomandos. Por ejemplo, introducimos en el modo privilegiado, aumento la resolución de mi pantalla. Si yo introduzco el comando show en el modo privilegiado, oprimo o ingreso un espacio y después un signo de interrogación, entonces este comando me indica todos los subcomandos que el comando show tiene. Por ejemplo, está el subcomando AAA, Access List, ARP, Boot, CDP, Clock, etcétera. Es decir, estos son los subcomandos del comando show. Entonces, estos son los subcomandos del comando show. Del comando show. Bien. Entonces, está el comando show espacio AAA. Está el comando show espacio access list. Está el comando show espacio ARP. Está el comando show espacio boot. Show espacio CDP. Show espacio clock, etcétera.
Entonces, todos estos son los subcomandos del comando show. Y vean que al final aparece la palabra more, es decir, hay más subcomandos. Vamos a oprimir Enter. Ya habíamos visto que la tecla Enter nos despliega los comandos uno, por orden de lista, dependiendo de las letras del abecedario con la cual empieza el comando. Entonces, vamos desplazándolo. Miren, ahí están. Todos son los subcomandos del comando show. Bien. ¿Sí quedó claro esta parte, compañeros? ¿Dudas? Dudas, comentarios, huecos, puntos negros. Bien, Parece ser que no. perfecto. Bien, continuamos. Ahora, uno de los subcomandos es este comando. Vamos a ver este subcomando. Running config. Esa es la estructura del comando. Y al final aparece lo que, en este caso, en la siguiente columna, lo que el comando ejecuta. Con este comando podemos ver la configuración que está operando, es decir, la configuración actual, la configuración activa. ¿Y cuál es la configuración activa? La que se encuentra en la memoria RAM. Entonces, el comando running config me permite ver la configuración actual, current, la configuración actual, la configuración activa, la que se encuentra almacenada en la memoria RAM y que sabemos que es volátil. Entonces, introduzco el comando show espacio running -medio config. Entonces, si yo quisiera, en este caso, introducir carácter por carácter del comando, voy escribiendo cada uno de los caracteres que conforman el comando. Bien, pero si yo no quiero hacer eso, entonces introduzco la raíz del comando, que en este caso son los primeros 3 caracteres, y oprimo la tecla tabulador de mi teclado y solito el sistema operativo, en este caso la interfaz de línea de comandos, completa el comando. Show espacio running config. Oprimo Enter. Y de esta manera podemos ver, en este caso, el nombre del equipo. También vemos la configuración del puerto 1, ¿no? Del puerto 2. Vean que aparece la palabra more, aparte, abajo. Vamos oprimiendo Enter. Y vamos viendo la cantidad de puertos que este equipo tiene. Tenemos 24 puertos fase Ethernet que habíamos comentado. Tenemos en este caso 24 puertos Fast Ethernet. Pero también tenemos en este equipo 2 puertos Gigabit Ethernet. En total 26 puertos. 26 puertos. 24 Fast Ethernet, 2 Gigabit Ethernet. Regresamos a la línea de comandos. Bien. Entonces tenemos 18 puertos Fast Ethernet, 19, 20, 21, 22, 23, 24, más 2 puertos Gigabit Ethernet, ¿no? 24 puertos Fast Ethernet y 2 puertos Gigabit Ethernet. Barra espaciadora. Seguimos. Pero también tenemos lo que se conoce como una interfaz de conmutación virtual. En pocas palabras, a esta interfaz se le conoce como SVI. SVI. Una SVI es una Switching Virtual Interface. Una Switching Virtual Interface, es decir, una interfaz virtual. Una interfaz de conmutación virtual. Por último, ¿qué significa una interfaz de conmutación virtual? O VLAN, ¿sí? VLAN. Y si es una VLAN, eso significa que está definida a través del estándar IEEE 802.1Q. IEEE 802.1Q. Bien. Entonces, de tarea, por favor, eso lo van a apuntar en su libreta. Entonces, de tarea, por favor, van a buscar en internet. ¿Dónde van a buscar? Bueno, en este caso, la fuente más fidedigna, la fuente más confiable es la página de la IEEE. Es decir, la página de la IEEE es www.ieee.org. Suscríbanse. En esta página es gratuita. Algunas normas, no todas. Algunas son gratuitas. Cuando estamos en clases presenciales, cuando ustedes ingresen a la biblioteca de la SIME Zacatenco, edificio 3, planta baja,
o cuando ustedes ingresen a la biblioteca de posgrado, edificio 5, planta baja, hasta el final del edificio, junto al pasillo del estacionamiento. Entonces ahí se encuentra la biblioteca de posgrado. Llévense una credencial de lector, una credencial de identificación, su credencial de estudiante del IPN, y pueden ingresar. Y en el Politécnico son las únicas 2 bibliotecas en donde ustedes pueden ingresar a la página de la IEEE y descargar todas las normas sin que les cueste ni un centavo. Son los únicos 2 lugares donde pueden descargar esta información. Si ustedes lo hacen desde su casa, obviamente no tienen las direcciones IP que el Politécnico utiliza, del rango de la 148.204. Por lo tanto, si la IEEE detecta que ustedes no tienen o se están conectando a través de una dirección que no sea del rango de la 148.204, entonces las normas más grandes, las normas más importantes tienen un costo. Pero si ustedes ingresan desde la biblioteca de licenciatura o la biblioteca de posgrado, el costo es 0 pesos, 0 centavos. Son los únicos 2 lugares que el Politécnico con los cuales tiene convenio, la IEEE, para que ustedes descarguen la información sin que les cueste ningún peso. Bien, ahora, por favor, van a buscar en la página de la IEEE o en internet, donde ustedes quieran, o en un libro, van a buscar la norma 802. La norma 802. Entonces, me van a explicar de tarea para la próxima clase, van a explicar la norma 802.1. También, por favor, la norma, vamos a desplazarlo, no les quito más que 2 minutos. Que viene su siguiente clase, la norma 802.2. También la norma 802.3. También la norma 802.4. También la norma 802.5, 802.6, 802.7, 802.8, 802.9, 802.10, 802.11, por ejemplo, voy a poner puntos suspensivos. La norma 802.11, ustedes la conocen, en este caso, norma 802.11, ustedes la conocen como Wi-Fi. Quiero que ustedes me expliquen desde la primera norma, desde la norma 802.1 hasta la última que encuentren. Si mal no recuerdo, es la norma 802.27, mal no recuerdo. Norma 802.27. Norma 802.27. ¿Sale, vale? Entonces, lo escriben en un papel, en una hoja de papel, blanco, cuadrícula, no importa, o hoja reciclada, le toman una foto y lo envían a la cuenta de correo del grupo. Ya saben cuál es la cuenta, ahí la tienen en el WhatsApp. Entonces, para la siguiente clase, a más tardar el último minuto antes de que tengamos sesión la siguiente clase, recibo las tareas y la cuestión es investigar toda la norma 802, desde la 802.1 hasta la 802.12, 13, no van a encontrar la norma 802.13 porque es de mala suerte. Siempre van a ver que en los edificios altos como la Torre Latinoamericana, la Torre Mayor, la Torre Banamex, la Torre Reforma, no existe piso 13 porque es de mal agüero. Lo mismo pasa aquí y la misma IEEE lo dice. No hay norma IEEE 802.13 porque es de mal agüero. Entonces la norma 802.1, por ejemplo, esta norma se le llama CSMACD, la norma 802.2 se le llama LLC, la 802.3 se le llama MAC, la 802.4 se le llama Token Bus, por ejemplo. Token Bus, los que estuvieron con De la Cruz, por ejemplo, les gusta mucho ver esta norma, la 802.4, la norma 802.5 es Token Ring, la 802.6 es de Security, etcétera, etcétera, ¿no? Pues quiero que ustedes investiguen todas estas normas desde la 802.1 hasta la última que encuentren y qué es lo que significa cada norma. Lo escriben en una hoja de papel, le toman foto y una vez que lo terminan, lo asimilan, lo entienden, me lo van a explicar la próxima clase y lo vamos a utilizar en todos los equipos cuando lo estemos configurando. ¿Sale, vale? ¿Dudas con respecto a la tarea, compañeros? Sí, ¿qué tan extenso tiene que ser esta investigación? Lo que sea necesario. Lo que sea necesario. 1, 2 hojas, 20 hojas, 30 hojas, lo que quieran. ¿Sale, vale? Las normas son extensísimas. Lo que yo quiero es que ustedes la lean, extraigan la parte toral, la parte fundamental de la norma, lo asimilen, lo escriben en una hoja de papel con sus palabras
y lo envíen a la cuenta de correo. ¿Sale, vale? Mientras más completo, obviamente es mejor. ¿Están de acuerdo? ¿Sí quedó la pregunta? Sí, profesor, gracias. Perfecto, gracias a ti. Profe, Adelante. yo no tengo duda con la tarea, es con el programa. A la hora de... Bueno, ya lo pude descargar, pero ve que nos pide que creemos sí, una cuenta. Crea la cuenta, inscríbete, y ahí te va a decir dónde te inscribas, porque si no te inscribes, no te permite autenticar, no te permite meter tu usuario y tu contraseña. Te Ajá, tienes que inscribir. Eso me pasa, ya me inscribí con dos Anda. cosas porque ninguna me deja activar y ya le metí las dos. Entonces ingresa como invitado. De todas maneras, si ingresas como invitado, te permite desplegar todos los comandos, todas las aplicaciones, no hay problema, pero ahí estoy seguro que alguien ya utilizó o esas cuentas, o te saltaste algún pasito por ahí, o no te inscribiste de forma correcta. De preferencia, no se inscriban con la cuenta institucional, porque después causa muchos problemas. Que sea una cuenta de correo, de un servidor de correo gratuito, ¿no? Como Hotmail, Yahoo, Gmail y todo eso, ¿no? Pero vayan siguiendo los pasitos o inscríbanse despacito, ¿no? Háganlo lo más meticulosamente posible para que no tengan este problema de autenticación, y cuando ustedes abren la aplicación y no les permita autenticar, es porque ahí hubo un error, y si se vuelven a inscribir con la misma cuenta, van a ver que ya esa cuenta ya está utilizada, ya quemaron ese cartucho, se puede decir. Entonces tendrían que crear otra cuenta para poder hacerlo, digamos, más lentamente, para que se puedan autenticar y no tengan este problemita. Pero traten de hacerlo, inscríbanse nuevamente y inténtenlo nuevamente. No hay de otra. ¿Sale, vale? Bueno, gracias. Sale. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces yo viene su siguiente clase. Les deseo buen fin de semana. Estamos en contacto. Estoy a la orden en la cuenta de WhatsApp del grupo. Y cualquier detalle, por ahí nos podemos comunicar. Bueno, si no han desayunado, provecho. Estamos en contacto. Feliz fin de semana, reitero. Se cuidan mucho. Y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego y que la pasen bien. Bye.